tema de el sacramento sacerdotal. El sacramento sacerdotal. La opinión que ustedes escuchan en la calle sobre el sacerdocio, ¿qué es lo que han escuchado acerca de los sacerdotes? ¿Qué opina la gente de los sacerdotes? Que hay mucha crisis, ¿qué más? ¿Qué han escuchado? Los hermanos separados, ¿qué dicen del sacerdote? Que eso no existe. Que son humanos como todos. Que no existe, que es un invento, ¿verdad? Que el sacerdocio se eliminó, ¿verdad? Que el sacerdocio se eliminó con el Nuevo Testamento, que ya no hay necesidad de un sacerdote nuevo, ¿verdad? Entonces, y dicen tantas cosas que a veces el católico que no está bien instruido lo confunde, y por eso que nosotros, yo lo felicito y le damos gracias a Dios por permitirnos compartir estos temas, porque alimenta a nuestra fe, y nuestra fe en nuestra iglesia, ¿no? En nuestra iglesia, y de esta manera podemos conocer más y confirmar y tener la seguridad que estamos en la iglesia correcta, y que la iglesia no nos engaña, que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos en la iglesia cristiana católica, vamos a llamar así, cristiana católica, está basado en la Sagrada Escritura, que no nos engaña, que todo tiene su base en la Sagrada Escritura. No es que lo van a hacer así porque a alguien se le ocurrió, que al Papa se le ocurrió, o a un obispo le ocurrió que hubieran sacerdotes. No, eso fue nuestro Señor Jesucristo que lo hizo, Él lo fundó, y entonces nosotros como iglesia tenemos que cumplir lo que Él nos ha mandado. Es un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Y el sacerdocio no se eliminó, se cambió, que es diferente. Cambió de los sacerdotes del Antiguo Testamento a los sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue? Bueno, lo vamos a ver en la Sagrada Escritura, que es la que nos enseña, ¿verdad? Vamos a ir a la carta a los hebreos, es la carta sacerdotal, para que sepan de que esa es la carta sacerdotal, y es la que vamos a estudiar hoy esta noche, la carta a los hebreos. Entonces, en la carta a los hebreos, capítulo 5, nos va a explicar quiénes son los sacerdotes, de dónde vienen los sacerdotes, porque muchas veces creemos, o cuando estábamos pequeños, creemos que los sacerdotes venían del cielo, ¿no? Venían del cielo y se regresaban al cielo. Entonces, pues aquí vamos a ver quiénes son los sacerdotes y de dónde vienen los sacerdotes, ¿verdad? Y cuál es el ejercicio que ejercen los sacerdotes en la iglesia. ¿Cuál es el trabajo, el oficio sacerdotal? ¿Cuál es el oficio sacerdotal? Todo eso lo vamos a ver hoy esta noche con la ayuda del Señor. Entonces, en el capítulo 5 de Hebreos, de la carta a los Hebreos, versículo 1, nos va a hablar el Señor así. Y voy a necesitar que me ayude ahí con alguien con las lecturas. Capítulo 5 de Hebreos. Del 1 a... Síguelo leyendo, yo te voy a decir cuándo. Yo te voy interrumpiendo, ¿ok? Dice, todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad, a no ser que sea llamado por Dios, como Aarón. Palabra de Dios. Nadie puede arrogarse ese don, a no ser que sea llamado por Dios. Entonces, en primer lugar dice la Sagrada Escritura que todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres. Entonces, el primer paso, un sacerdote tiene que ser un hombre. Tiene que ser un hombre, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que puede ser una mujer, tiene que ser un hombre. La palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Eso no es que el Papa no quiere que las mujeres se consagren, que se ordenen como sacerdotes, sino que es un mandato de Dios, ¿verdad? En el, oh my gosh,
en el Código Canónico, el 1024, Ajá. lo dice claramente. Claro. El sacerdocio solo para varón. Lo dice así claramente. Varón. Porque yo tengo unas en mi Facebook que dice que son feministas, que quieren ser sacerdotes, que quieren ¿Ve? ser Eso, diáconas, ajá. que quieren ser. Yo le dije, pero bueno, o sea. Yo quiero ser obispo, yo quiero ser papa Ajá. también, pero si no he sido llamado, ¿cómo voy a ser, verdad? No, porque acá son mujeres. Mujeres. Imagínate tú. Entonces, todo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente. O sea, el sacerdote es tomado entre los hombres, ¿verdad? Sabemos que tiene que ser un hombre en primer lugar. Ajá. Pienso yo que así como Dios dijo que los seres humanos vendrían a través del vientre de la mujer y no de un hombre, de la mujer. Es Son correcto. cosas que Dios determina. Un hombre no puede parir. Exacto. Un hombre no que puede las parir. mujeres no pueden. ¿Cómo? ¿Para dónde? Ahí no es. El sacerdote tiene que ser. O sea, Ley. es caminar con la cabeza y con los pies para arriba, ¿no? Exacto. Entonces, está tomado entre los hombres y constituido, bien, atención con esto, está constituido en favor de la gente, ¿verdad? Está constituido a favor de la gente. Entonces, el sacerdote está a favor del pueblo. ¿Por qué está a favor del pueblo? Porque él presenta las cosas sagradas a Dios en nombre de nosotros. Por eso que usted viene y muchos se quejan que dicen que no vienen a la misa porque la misa es aburrida. Porque aquí en la misa solo habla el sacerdote y la gente no habla, ¿verdad? Porque tú vas a un culto y todo el mundo grita. Todo el mundo grita en un culto, ¿verdad? Todo el mundo hace bulla y todo. ¿Por qué? Porque no tienen sacerdotes. No tienen sacerdotes. Entonces, en cambio, nosotros aquí en la Iglesia Católica tenemos sacerdote que él es el que abre los brazos, ¿verdad? Se los presenta al Padre, todas nuestras peticiones, todas nuestras oraciones, todas nuestras intenciones, Él nos representa. El sacerdote nos representa ante Dios. Entonces Él está a favor de los hombres, porque igual que nosotros, Él es también hombre. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros nos vamos a confesar con un sacerdote, Él no puede negarnos la absolución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, igual que nosotros, Él es pecador, es frágil, igual que nosotros. O sea, Él nos entiende, ¿verdad? Hay un de que se dio con la puerta a Pedro, porque Pedro nada más quería perdonar 7 veces. Bueno, 7 veces en tu vida tú vas a pecar y después de 7 veces estás condenado. Y entonces le dice Jesús, ¿qué le dice? 7 veces. No digas 7 veces, Pedro. 70, eso es indefinido, ¿verdad? Eso quiere decir indefinido, porque Dios sabe que nosotros somos débiles, que estamos en este mundo y necesitamos ese perdón. Entonces el sacerdote está a favor de este pueblo, a favor, ¿verdad? Entonces eso es el trabajo, ese es el oficio del sacerdote. En primer lugar, tiene que ser hombre. Tampoco no puede ser un sacerdote que tenga inclinaciones para otro lado, ¿no? Porque entonces le va a hacer mucho daño a la iglesia. Un sacerdote que tenga inclinaciones para otro lado, que no está seguro de sí mismo, no necesita ir al seminario. Mejor que medite, que reflexione en sí mismo, qué es lo que el Señor quiere de él, para que le pueda servir en otra cosa, menos como sacerdote. Porque si no, se va a hacer daño a él y le va a hacer mucho daño a la iglesia. Entonces tiene que meditar antes de dar el paso y querer ser sacerdote, ¿verdad? Entonces está a favor de nosotros porque él presenta, ¿verdad? Entonces estamos viendo las características del sacerdote. Entonces esas son las características del sacerdote. Ahora vamos a ver en Hebreos 7:11. Vamos a ir a Hebreos 7:11. ¿Quién lo puede leer? Acuérdense que el sacerdocio antiguo no podía eliminar el pecado del mundo, ¿verdad? No tenía, o sea,
el sacrificio que hacían los sacerdotes con chivos y cabras no tenía el poder para eliminar el pecado, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando Jesús se entrega como el Cordero de Dios, ese sí va a poder eliminar el pecado. Entonces, ¿quién puede leer? 7:11, sí. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. No es capaz, o sea, el sacerdocio de los levitas, ¿se acuerdan que de la tribu de Leví es que salían todos los sacerdotes? Para que el pueblo obtener un sacerdote, en el pueblo tenía que ser de la tribu de... No podía ser ni de la tribu de Judá, ni la tribu de Efraín, sino que tenía que ser de la tribu de Leví, ¿verdad? El fundador fue Aarón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Aarón fue, y Aarón y sus hijos, y viene la descendencia y toda esa tribu, pues, eran sacerdotes automáticamente? Ahí sí que no eran llamados, sino que tú eras de la tribu de Leví, automáticamente ya eras sacerdote, no importa si fueras malo, un asesino, lo que fuera, ladrón, lo que fueras, falta de respeto a Dios, tú eras sacerdote, eras sacerdote. Entonces, ese sacerdocio no tenía esa capacidad. Vuélvelo a leer del principio. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Siga. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Ajá, mira eso. Si ese sacerdocio hubiera llevado al pueblo al perdón de los pecados, entonces no hubiera habido necesidad de otro, marquen esa parte, subrayen ahí, de otro sacerdocio. No hubiera habido necesidad, porque si el sacerdocio nos hubiera llevado al perdón de los pecados, entonces ¿para qué íbamos a tener otro sacerdocio? Entonces, pero como ese sacerdocio no era perfecto, entonces se elimina, ¿verdad? Pero no se elimina, sino que se cambia a otro sacerdocio. Entonces dice que ese sacerdote no lo lleva a la perfección, no llevaba al pueblo a la perfección. Entonces había necesidad de otro sacerdocio. Léelo. Ajá, sí. ¿Continuamos? Ajá, repite la parte esa que había leído y continúas. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar, pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá y de la de Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces vemos que es otro sacerdocio, no es sacerdote a la manera de Aarón, a la manera de Leví, sino que a la manera de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si tú no eras parte de la tribu de Leví, tú no podías ser sacerdote. No podías ser sacerdote. Entonces dice que Jesús salió de la tribu de Judá. Entonces, si él va a salir de la tribu de Judá, automáticamente es otro tipo de sacerdocio. No es el mismo a la manera de Aarón, sino que es a la manera de Melquisedec. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos siguiendo eso? Lo que estamos tratando de ver de que no es que hubo otro sacerdocio, pero ya no fue a la manera de Aarón, sino que a la manera de Melquisedec, ¿verdad? Hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio. Entonces la pregunta es, ¿Jesús en verdad fue sumo sacerdote? Sí, porque él hizo Sí. tanto. ¿En verdad fue sumo sacerdote Jesús? Si tenemos la certeza.
entonces si Jesús fue sumo sacerdote, entonces no se eliminó el sacerdocio, ¿sí? Porque en primer lugar era de la tribu de Judá. Segundo lugar se hizo sumo sacerdote, ¿verdad? Sumo sacerdote. ¿Y cuál era el oficio del sumo sacerdote? Entrar en el santo de los santos Una vez al año. al año, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al 9, al capítulo 9, para ver esa parte. Capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo tienen? El que lo tenga lo puede leer. Instaladas así estas cosas, Escuchen bien, instaladas así estas cosas, es decir, cambiado ya este nuevo sistema, ¿verdad? Este nuevo sistema, este nuevo método, este nuevo sacerdocio, ya instaladas así estas cosas, sigan. los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Ese es el primer sacerdote, está hablando del Antiguo Testamento todavía, es la manera como se hacía, ¿verdad? El templo estaba dividido en dos partes, pongamos acá, por ejemplo, ¿no? Esta es la primera parte, el lugar santo, y había la otra parte, al otro lado que estaba la cortina, que era el lugar santísimo. Entonces, en esta primera parte, en esta aquí donde estamos, entonces todos los sacerdotes acudían una vez, todos los días, a ofrecer sacrificio por el pueblo, ¿verdad? Siga leyendo. Estamos hablando del sacerdocio de los levitas, del Antiguo Testamento. Pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote. Una vez al año, ¿verdad? El sumo sacerdote, solamente una vez al año. Eso, yo te lo quería, ajá, y perfecto, me gusta esa comparación porque Zacarías es el mejor ejemplo en Lucas capítulo 1, versículo 8. Ahí ustedes lo pueden leer en su casa, vemos cómo Zacarías entró, ¿verdad? Como sumo sacerdote a ofrecer los sacrificios del pueblo, fue cuando el ángel le habló, ¿se acuerdan, verdad? Y el ángel, y se quedó mudo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se quedó mudo por no haber creído que lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, es el mejor ejemplo que tenemos Zacarías aquí ya, aunque pertenezca al Antiguo Testamento, pero ya fue escrito aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa parte de Zacarías. Entonces, decimos, entonces el sumo sacerdote entra una vez al año, ¿verdad? Con su propia sangre, dice ahí, o con qué? Y no sin sangre de animales. Y no sin sangre, o sea, lleva la sangre de los animales. No es su propia sangre, sino que la sangre de los animales. ¿Sigue leyendo? Dice que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Que debe de ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí como el sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? O sea, estamos haciendo la diferencia entre sumo sacerdote y el sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote. Los sacerdotes todos los días, constantemente, en la primera parte del templo, ofreciendo sacrificios por el pueblo, todos los días, aunque ese sacrificio de chivo y vaca no borraba el pecado, pero ellos lo hacían, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote cogía todas las peticiones del pueblo durante todo el año, él las cogía todas juntas y las llevaba al lugar santísimo. Entonces, vamos a diferenciar las dos partes. Esta primera parte simboliza la tierra, ¿verdad? Simboliza la tierra. La segunda parte simboliza el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar al reino de una vez y para siempre. Entonces, ese sacerdocio que va a entrar, que entraba una vez al año, es el que se va a eliminar. ¿Por qué? Que ya no hay necesidad que todos los años entre un sumo sacerdote, porque ya Jesús ya entró de una vez y para siempre.
Y no con la sangre de chivo y ternero, sino que con su propia sangre. Con su propia sangre. Pero el sacerdocio de acá continúa. El sacerdocio de acá continúa. Ya vamos a ver, sigamos leyendo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es un símbolo del tiempo presente, Ahí está. Del tiempo que iba a venir cuando llegara el Mesías. en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto. Esos sacrificios no eran capaces de perdonar, ¿verdad? Y quedaba el ¿qué? El culto, ¿verdad? El culto, ¿verdad? Que cuando hacían el culto y hacían sacrificios, o sea, había un culto. Tomemos nota también de eso, había un culto y que se hacían esos sacrificios, pero que esos sacrificios no eran capaces de borrar el pecado del pueblo, no eran capaces. Siga leyendo. Pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas y abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros. ¿Cómo? Cristo se presentó Que no sabía el Como sacerdote. sumo sacerdote como sumo sacerdote de los bienes futuros. de los bienes futuros. Ahí estamos viendo ya que ya Jesús está tomando esa posición del sumo sacerdote, ¿verdad? A través de Jesús nosotros vamos a poder alcanzar la gracia, el perdón de nuestros pecados a través de Jesús. Él va a ser el que va a ofrecer esos sacrificios que nosotros vemos todos los días y especialmente los domingos. Él los agarra y los presenta ante el Padre, ¿verdad? Pero a través de sus servidores aquí en la tierra, a través de sus servidores, los sacerdotes, ¿verdad? Sigamos leyendo. Sí puedo leer. Acá. En el 11, repite el 11. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre. Una vez para siempre, en una tienda, no como esta de acá, ¿verdad? No fabricada por manos de hombre. Entonces, ¿de qué está hablando? Del cielo. Del cielo, ¿verdad? Tenemos claro ese punto. Está hablando del cielo. Y una vez para siempre, ¿verdad? Siga. No presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. Sino su propia sangre, ¿vieron? Ya no es de macho y cabrillo, sino que es su propia sangre, que es la que nos purifica, es la que nos limpia de nuestro pecado, la sangre de Jesucristo. ¿Has escuchado la canción que te canta, verdad? La sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Para liberarme, para perdonarme. Sigue. ¿Sigue? Sí. De ese modo consiguió una liberación definitiva. De ese modo consiguió ¿qué? Una liberación definitiva. Una liberación definitiva. O sea que cuando yo me acerco al sacramento de Él, de la reconciliación, del perdón, cuando el sacerdote me absorbe de mis pecados, yo ya he sido perdonado. Mi pecado ha sido borrado y eso me lleva a encontrarme con Dios, a encontrarme con una santidad, lo que hablaba Patricia al principio. La santidad es la que estamos buscando todos, pero nosotros tenemos que ejercer, ¿verdad? Esa fe a través de ese perdón que el Señor nos ha dejado. Acuérdense, Él es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y ha entrado a la tienda, una tienda mayor y mejor, no fabricada por manos de hombres, sino que es el reino de Dios. Él está allí orando constantemente con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer el oficio, nosotros tenemos que dar el paso de decir, yo tengo que acudir al sacramento del perdón de mis pecados. Yo no puedo ir como dicen ellos, yo me confieso personalmente con Dios y todo eso es, y como ¿quién da testimonio de eso? ¿Quién da testimonio de eso? Nadie. O sea, yo tengo que ir a los ministros que Dios ha dejado aquí en la tierra para poder ser perdonado. ¿Es el sacerdote que te perdona los pecados? No.
No es el sacerdote. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No es que, ok, yo, fulano tal. No, es Dios que te perdona los pecados a través de su siervo, a través de su embajador aquí en la tierra, que son los sacerdotes, ¿verdad? Entonces Él es solamente un intermediario, el que está allí intermediando como un testigo de que tú te estás arrepintiendo de tus pecados, ¿verdad? Y entonces Él va a ofrecer ese sacrificio para que tu pecado sea perdonado. Que sigamos. De ese modo consigo, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Para rendir culto al Dios vivo. Si la sangre de machos y cabras, de bueyes y todo eso, con la aspersión no lo borraba, lo cubría, ¿no? Entre comillas, mucho más la sangre del Cristo, el Mesías, el Todopoderoso, ¿cómo no lo va a borrar de nuestros pecados? ¿Cómo no va a borrar nuestros pecados? ¿Verdad? Entonces, me gusta esta parte que dice aquí, yo lo voy a aclarar aquí, esta parte, quien dice, vamos a ver, cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo, Entonces se le rinde culto a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos acá a la iglesia, a la misa y todo eso, ¿qué estamos haciendo? Rindiendo un culto a Dios. ¿A la manera del Antiguo Testamento? No. A la manera de Cristo, ¿verdad? A la manera como Jesús nos ha enseñado. Entonces, la pregunta sería esta. Los hermanos separados dicen que van al culto. Pero para que haya un culto necesitan ¿qué? Sacrificio. ¿No? Sacrificio. ¿Quién es el que preside? ¿Quién es el que preside el culto? El sacerdote. Pero Ajá. sin sacrificio no hay culto. Sin sacrificio, pero ¿quién hace el sacrificio? Yo entiendo el El sacerdote. Y entonces ellos dicen, vamos al culto. Vamos al culto, pero cuando tú llegas allá encuentras a un señor con saco y corbata. Un pastor, ¿verdad? Y un pastor que nadie lo puso, se puso él solo. Porque nadie le puso las manos, ni nadie. Fue él solo que ya, como el vecino mío, oye, ya de la noche a la mañana me dice, ya soy pastor. ¿Pastor de qué? Ya soy pastor. No se tomó por ni siquiera un mes para ser pastor. Entonces, y es impresionante cómo la gente pone esa fe en eso. ¿Verdad? Entonces nosotros hemos recibido el culto. ¿De quién hemos recibido el culto? De Dios, pero a través del pueblo de los judíos, del pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Porque de Él vienen las promesas. Del pueblo de los judíos vienen todas las promesas. A Él fueron acceder a todas las promesas, como lo va a decir Romanos. Busquemos la carta a los Romanos. Busquemos la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 4. Allí vamos a ver que este culto no fue que se lo inventaron, alguien se lo inventó. Es un culto que viene desde el principio, o sea, tiene relación. Nuestro culto tiene relación con el culto antiguo, el que ofrecían los sumos sacerdotes. Romanos capítulo 9. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 4. Vamos a ver de dónde viene este culto, para que nosotros veamos que nosotros, o sea, el culto de nosotros, la misa, lo que nosotros ejercemos, tiene relación con el culto anterior, porque de él
de ese pueblo nosotros hemos recibido nuestro culto, nuestra adoración a Dios. Romanos 9, versículo 4. Romanos 9, versículo 4. El que lo tenga lo puede leer. Estos son los israelitas, a ellos pertenece la adopción de hijos, y la gloria, y la alianza, y la legislación, y el culto, y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, desciende Cristo, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Entonces dice Pablo, el apóstol Pablo está diciendo que dice que son de israelitas. Ellos disfrutaron de la adopción filial, de la gloria, las alianzas, la legislación, el culto. El culto. Grábense bien esa palabra, el culto. ¿Por qué el culto? Porque eso es lo que hacía el sacerdote. Ese es un culto. Cuando iban a la asamblea, cuando iban al templo a ofrecer culto a Dios, ¿verdad? A través de los sacrificios. Y los sacrificios no los podía ofrecer, yo no los podía ofrecer, María, no lo podía ofrecer, sino que tenía que ser un sacerdote y que viniera de la tribu de Leví, a la manera de Aarón. A la manera de Aarón. Entonces, de este pueblo viene todo, la gracia, la adopción, ¿verdad? La legislación, o sea, la legislación es la ley, ¿no? Es la ley. De él viene todo, ¿verdad? De ellos nosotros hemos heredado nuestro culto. De ellos nosotros hemos heredado nuestro culto. Entonces, vamos a ver, esto nada más era para ver de quién venía y que nosotros estamos ligados a ellos. No ha sido un invento que la iglesia se haya inventado, ¿verdad? Que así debe ser. No, es que nosotros tenemos esa unidad con el pueblo de Dios. Nosotros somos la continuación del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy día? Nosotros. La iglesia en general. La iglesia en general es el pueblo de Dios hoy día. Por eso es que nosotros no lo podemos desligar de esos dones, de esa legislación, de esa adopción, ¿verdad? De esa adopción. Tenemos que estar ligados a ellos, porque entonces, si no lo ligamos a ellos, entonces estamos separados, como los hermanos separados. Nos separamos de las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, Hebreos capítulo 10, en el versículo 1, nos va a hablar del ejercicio del culto. Hebreos capítulo 10, versículo 1, el ejercicio del culto. Y vamos a hacer esta lectura y yo creo que vamos a parar aquí. Dice: la ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado, por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice... Al entrar, o sea, vamos a ir así despacio, ¿no? Dice que la ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, o sea que eso era como la sombra de lo que iba a ser en el futuro, o sea, el presente, lo que nosotros estamos viviendo hoy, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, lo tenían que ofrecer año tras año esos sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no borraba esos pecados. Dice, año tras año, dar
la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado, ve que hasta la conciencia de pecado, porque era como dice, como hacer, como una, ¿cómo que le dicen? ¿Cómo que le dicen? Como una, cuando tú haces una cosa ya por hacerla, ¿no? Sí, por hacerla, se me olvida, no, ¿cómo se dice? Una costumbre, vamos a decirle así, ¿verdad? Como una costumbre de hacerlo, ya no tenía ni conciencia de lo que estaban haciendo, ya, y yo llevaba mi buey, mi burro, mi novillo para que lo mataran allí, ya como si nada, ya no me importaba si me liberaba o no me liberaba, no, me daba lo mismo, por eso que el pecado los había sometido a ellos. Los había sometido porque no se anulaba ese pecado, ¿verdad? No era efectivo ya ese culto ya no era efectivo. Entonces tenía que venir otro culto de otra manera para que ese pecado en verdad fuera borrado. Un sacrificio nuevo, no con sangre de novillos ni vacas, sino que con la sangre del único y verdadero Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces dice, al no tener ya conciencia de pecado por esta purificación, purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. O sea, ellos tenían que hacer cada año, coger todos los pecados cada año, ¿verdad? Porque esos pecados no se borraban. Pues es imposible que la sangre de toros y cabros borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, ¿quién dice? ¿Quién dice? Al entrar a este mundo, dice, ¿verdad? Sacrificios y oblaciones no quisiste. O sea, ya no quiere eso, la sangre de los chivos, de esos terneros, ya no quiere esa sangre porque esa sangre es inútil. Esa sangre no borra, no ayuda en nada. Entonces dice, quisiste, pero me has formado un cuerpo, me has formado un cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver para qué le ha formado un cuerpo. Dice, holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro. Dice, voy a repetir el 7. Entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro. Hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Se acuerdan cuando estaba allá en el Sinaí, no? Que estaba de rodillas, ¿se acuerdan? Cuando sudaba sangre, Señor, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Porque él sabía lo que venía. Él iba a entregar su cuerpo, y nosotros somos testigos, hemos visto a través de las películas que han hecho, que como él entregó su cuerpo, ¿verdad? Ese es el cordero que se desangró, que botó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Pero él dijo, estoy dispuesto, Señor, estoy aquí. No, nadie era capaz en la tierra para liberarnos de ese pecado. Nadie en la tierra. Tenía que Dios venir al mundo para que nos borrara a nosotros de ese pecado, para que Él tomara esos pecados y entregara su cuerpo y se sacrificara, se entregara a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, aquí estoy para hacer, Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones no lo quisiste. Ve cómo se sigue repitiendo. Y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas, todas ofrecidas conforme a la ley. Eso es conforme al pasado, al culto pasado. Versículo 9. Para añadir después, escuche, para añadir después, entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga, anoten esa parte allí, subraya esa parte. Abroga, es como borra, quita, cambia. Ajá, sí, derroga. Ajá, aquí dice, en la de Jerusalén dice abroga. Lo primero, escuchen, abroga lo primero para establecer
lo segundo. O sea, no está eliminando, ¿sí se están dando cuenta? Que no está borrando, no está quitando el sacerdocio. Va a cambiar, quita lo primero para lo segundo. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Versículo 10. En virtud de esa voluntad quedamos santificados. En virtud de esa voluntad, en virtud de esa sangre derramada, en virtud del cuerpo de Cristo, en virtud de ese Cordero de Dios, nosotros quedamos santificados. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Dice, santificados a merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Eso es lindísimo. Si ustedes no comieron, este es el mejor alimento que han podido recibir esta noche, a través del cuerpo de Jesucristo. Y entonces ahí sigue hablando del culto del Antiguo Testamento, pero a nosotros nos interesa el culto nuevo, el culto del Nuevo Testamento. Entonces vamos a pasar al versículo 19. Allí mismo, solamente ve el versículo 19. 10-19. Dice, ¿quién lo puede leer? Esto supuesto, Ajá. hermano. Tenemos pues, ajá. Esto supuesto. Ok, así lo dice la Vulgata, ¿no? Teniendo la firme esperanza de entrar en el En el santuario. o santuario del cielo por la sangre de Cristo. Ujú. Ok, repite nuevamente el 19. Tenemos pues, dice la Jerusalén. Esto supuesto, Ajá. hermanos, teniendo la firme esperanza de entrar en el Santuario. o santuario del cielo por la sangre de Cristo. O sea, la esperanza nuestra es que por la sangre de Cristo nosotros vamos a entrar. Con los sacrificios y la sangre de antes no se podía entrar al reino de los cielos. Por eso que cuando la gente se moría, no iban a la presencia de Dios. Los cielos no se habían abierto todavía, ¿verdad? Porque no era perfecto ese culto. Esa sangre no te podía liberar del pecado. Y sin santidad no veremos a Dios. Entonces necesitamos algo que borrara el pecado para poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Necesitamos, porque la sangre de los chivos y los terneros, esos no eran capaces de darnos el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, pero con la sangre de Jesucristo ya. Por eso que la iglesia tiene una legión de santos, que la iglesia ha confirmado que esa gente sí está en la presencia de Dios porque vivieron su vida en santidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con la sangre de Cristo y con el nuevo culto sí podemos alcanzar la santidad. Con el culto anterior era imposible alcanzar la santidad, porque la sangre que ofrecíamos era sangre de animales. Mas sin embargo, con la sangre de Jesucristo nos da ese beneficio, nos abre las puertas del reino de los cielos para que nosotros podamos entrar. Entonces depende de ti y de mí que nosotros queramos alcanzar esa gracia del reino de los cielos. Ya depende de nosotros. Tenemos la fuerza, tenemos la fortaleza, tenemos la Eucaristía, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a alcanzar ese reino de Dios a través de la santidad, ¿verdad? Entonces es tan lindo. Entonces sigamos leyendo allí en ¿cuál estamos? En el 19. Repite el 19 y continúa. ¿Se repite? Y continúas. Esto supuesto, hermanos, teniendo la firme esperanza de entrar en el santuario del cielo por la sangre de Cristo, con lo cual nos abrió camino nuevo de vida para entrar Ahí por el nos abrió, subraya el versículo 20, bien importante el versículo 20, mire, con la siguiendo este camino, siguiendo esta nueva forma, siguiendo esta nueva manera, no la manera de Aarón, sino que la manera de Jesucristo, la manera del nuevo sacerdocio, ¿verdad? Siguiendo este camino nuevo, es un camino nuevo, ya no es un camino antiguo, ya es un camino nuevo. Y hay otra palabrita más que dice allí, ¿cuál es? nuevo y de Y vida. vivo, un camino nuevo, quiere decir que no está muerto. O sea, la gracia de Dios está vigente.
está vigente para todo aquel que quiera buscar la gracia de Dios. Es un camino nuevo, es un camino nuevo y vivo que podemos alcanzar la gracia de Dios, que nos abre la gracia. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús allá en San Juan capítulo 16? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó en el Génesis cuando pecó nuestro padre, nuestro anterior padre? Perdieron ¿qué? El paraíso, ¿verdad? La gracia, perdieron el paraíso y entonces fueron expulsados. Ya vimos esa clase, los que lo vimos ya vimos esa clase, ¿no? Que fueron expulsados del paraíso. ¿Y Dios qué es lo que hizo? ¿Qué hizo Dios? Puso un ángel con la espada vibrante, ¿verdad? Con la espada vibrante. ¿Para qué? ¿Para qué puso ese ángel? ¿Se acuerdan que dijo? ¿Se acuerdan cuál fue el comentario que hizo Dios? Dijo, mira, ya comieron del árbol del bien y del mal. Ahora, pues custodiemos esto porque no va a ser que vayan a alargar su mano y vayan a comer del árbol de la vida. O sea, la vida estaba cerrada para el ser humano. Cuando nuestros primeros padres pecaron, se acabó la vida eterna. Anterior a eso, teníamos vida eterna. El hombre no le faltaba nada, tenía todo, caminaba con Dios. Dios hablaba con ellos de tú a tú, así frente a frente, caminaban. Entonces, al pecado, ¿qué es lo que me hace? Cuando yo cometo un pecado, ¿qué es lo que pasa con ese pecado? Pierdo la amistad con Dios, ¿verdad? Se abre una brecha en el camino entre yo y eso es lo que hace el pecado. Entonces el hombre es expulsado. Entonces los caminos de la vida se habían cerrado. Los caminos de la vida se habían cerrado. Los caminos del árbol de la vida, ya no había manera para regresar a ese camino. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Ya no había manera. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque aquí está hablando de un camino nuevo. Un camino nuevo. Entonces, ¿cuál va a ser ese camino nuevo? El hombre fue expulsado del jardín, fue expulsado del paraíso, ¿verdad? Ya no podía regresar. ¿Por qué? Porque estaba un ángel con una espada en la mano, con espada vibrante, ustedes lo pueden leer, y el que regresaba, lo despachaba de regreso, ¿no? Entonces no podía entrar. Entonces había necesidad de encontrar otro camino para regresar al árbol de la vida. Y el Apocalipsis va a hablar que ese árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan capítulo 16 dice, yo soy el camino. Espérate, despacio. Yo soy el camino. Voy caminando y voy a llegar al árbol de la vida a la que se le prohibieron nuestros primeros padres que regresaran a comer. Con Jesucristo encontramos el camino para llegar nuevamente al árbol de la vida, no de la muerte, de la vida. ¿Por qué? Porque por eso dice, yo he venido para que tengan vida eterna y vida en abundancia, dice él, ¿verdad? Vida en abundancia, vida eterna. Entonces es un camino que es nuevo y está y déjalo, vivo, está vivo, o sea, está vigente para ti y para mí. Nosotros podemos caminar detrás de ese camino y vamos seguros que vamos a encontrar la vida, porque cuando nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios, y si nosotros nos mantenemos eso, por eso es que la lección divina, los 4 pasos, los 4 escalones, si tú lo ejerces, entonces, y te mantienes en ese ejercicio, ese es el camino que te va a conducir a la vida, porque la palabra de Dios es la vida, lo que dice San Juan capítulo 1, ¿verdad? Al principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos va a conducir. Él nos va a conducir a esa vida eterna. Entonces, el verbo es la palabra de Dios. El verbo es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios todos los días y todos los días la estamos meditando, tú vas por el buen camino. El Señor te va instruyendo. Hijo, apártate de aquí, apártate de allá, sigue aquí, este es el camino. Es como cuando tú coges a alguien que no mira y lo vas llevando. No, mira, por aquí va bien, aquí va seguro, ¿verdad? Aquí no te va a pasar nada. Y lo vas llevando. Y lo vas llevando por un camino seguro. Así es la palabra de Dios. Es un camino nuevo y vivo. Quería explicar esta parte porque es bien importante que entendamos que
a través de ese camino nuevo, la Santa Eucaristía, ¿verdad? Nuestro culto, acudir a los sacramentos, esos son parte del camino nuevo que el Señor nos ha dejado. Y a través de ese camino, pues, un día vamos a sentarnos en la mesa allá, en el banquete celestial, a orar y que el Señor nos sirva, ¿verdad? Ahí, porque así lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? Así lo dice. Entonces, paramos aquí, ¿verdad? Otra cosita que iba a decir, que Sí. iba a añadir, ¿no? Sí, cualquier cosa. Que por eso la iglesia, en su, ¿cómo se dice? O sea, en su inteligencia, ¿no? Como madre y maestra. En su sabiduría. En su sabiduría. Se me había olvidado la palabra. Por eso nos da el evangelio diario. ¿Por qué ustedes creen que nosotros tenemos un evangelio todos los días? Eso es lo que nos lleva a nuestra vida, todos los días. Ese evangelio es el que te va a llevar ese día. Mañana te va a llevar otro evangelio. Todos los días nos lleva, y eso es lo que nos va a llevar en nuestra vida. Por eso lo comprendí yo no Muy hace bien. mucho. Pero yo dije, mira qué chévere. Por eso es que la iglesia tiene ese evangelio y esa palabra y misa todos los días. Esa fortaleza. Amén. Para mantenernos en ese camino. Yo los felicito de verdad, hermano, porque mira, el domingo pasado, este domingo, que yo estaba allí recostada en la pared escuchando la homilía del Padre, ¿no? Y vino una señora, llegó tarde, llegó tarde, ya, bien tarde, y se me paró hacia la par. Yo la veo, ya lleva tiempo viniendo, y yo sé que es ella dice que es católica. Entonces viene y entonces empezó a hablarme. Yo le dije, señora, estamos en misa y no puedo, no sé, yo quiero disfrutar la misa, ¿no? Entonces, porque empezó a hablarme, me dice, a mí me encanta el sacerdote, a mí también. Y porque él es bueno, sí, yo sé que es bueno. Y comenzó, y entonces, después me dice, usted sabía, me dice, que nosotros, los católicos, no somos cristianos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted sabía que no somos cristianos? Le digo, ¿pero qué? ¿Cómo que no somos cristianos? Sí, me decía, que nosotros somos católicos y romanos. Católicos y romanos. Y le digo, ¿qué, señora? ¿Pero qué? Mire, ¿no? La hubieras invitado a la clase. No, espérate. Y la agarré de la mano y me la traje para la oficina aquí. Y me dice, a mí no me va a dar ni una enseñanza, mire. Se me enojó. Bueno, pero por se eso me mismo, enojó. por eso mismo es que no aprende. Y entonces, pero yo me quedé boquiabierta porque te digo que nosotros en la iglesia tenemos católicos que están más cerrados y más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Que Adán en el Día de las Y Madres. lo peor que no se dejan instruir. Y no se dejan instruir porque esa señora se cerró, incluso se fue. Me dice, yo ya escuché la Entonces, ¿para misa, qué vino? yo ya escuché la misa, solo vengo a dejar mi limona. Y echó la limona allá y se fue. Y le digo, Y señora, ella piensa que con eso está todos haciendo algo. martes, incluso yo estoy aquí cuando tú quieras venir, yo nos sentamos, yo te voy a explicar paso a paso y si no estás conforme conmigo, te puedo abrir una cita con el Padre para que el Padre te explique cosas mejor. A mí no me tienen que instruir en nada, yo ya sé y yo no voy a entrar en esas polémicas. Es que no es polémica ni pelear, sino que es que tú opinas una cosa y entonces hay que buscarlo en la Biblia si es cierto o no es cierto. Lo que yo te voy a decir, lo vamos a buscar en la Biblia y lo que diga la palabra de Dios, eso es. No hay que perderse, o sea, lo que la palabra de Dios nos diga, eso es. Nosotros nada más tenemos que obedecer a Dios, porque Él es el verbo encarnado, es la palabra de Dios que nos instruye. Si nosotros no leemos la Sagrada Escritura, ¿cómo nos vamos a instruir? Va a venir un testigo de Jehová y nos va a hablar de una cosa, va a venir un pentecostal y nos va a hablar de otra, va a venir un mormón y nos va a hablar de otra, y entonces si a todo, como decía que la señora decía, yo a todo aquel que llegue, yo le abro la casa y lo hago pasar y lo escucho, ¿sí? Y estaba más perdida, y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Si nosotros no sabemos, no nos pongamos a dialogar. Si no sabemos, tenemos que instruirlos primero para poder, como dice San Pedro, dar razones de nuestra esperanza. Razones de nuestra esperanza. Pero no podemos sentarnos a escuchar a alguien si yo no sé qué es lo que... O sea, no sé, me va a atacar por todos lados y yo como no sé contestarle, no lo voy a escuchar. Y entonces va a venir como, porque ellos son como vamos a compararlo así, como los comunistas, que le han lavado el cerebro a uno, ¿no? Un lavado de cerebro y cuando le lavan el cerebro a las personas, esas personas como si los ciegan, no lo puedes mover de ahí. No cambian de opinión. Y por mucho que tú les digas y le hables con la Sagrada Escritura, no van a aceptar. Solamente hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos para que un día. Yo cuando lo conocí a él,
Ay, mi madre. Un día estábamos hablando de Dios, y él me dice, entonces me dice, ay, nadie tiene la verdad, todo el mundo, porque todavía no comprendía. Ajá. Y yo dije, ay, mi madre. Menos mal que te tocó Ah, antes y como, no. como Isabel con Manuel, ¿no? Menos mal Sí. que fue bastante humilde para dejarse guiar y sí, porque No, sí, lo que yo pasa es no que tú sabía. sabes que yo me crié en mi familia, todos son evangélicos. Ajá. Todos. Claro, pues, claro. Yo desde mi niñez, yo me llevaba a mi Claro. familia a la clase dominical. Ajá. Y pero ya cuando ya de como 14, 15 años, yo ya dejé de ir, ya no iba a ningún lado, ya. Me gustó el fútbol, en los campos, en los bailes, en todo. Y ya no Mira, iba a ningún lado. ¿hiciste tu profesión de fe? ¿Hiciste tu profesión de fe? ¿Ya la Él hiciste? fue y se- ¿Ya te Entonces- bautizaste y todo? Ok. Entonces, No me quedé bautizado y confirmado. Ah, perfecto, ya hizo. Tiene todo, pero no sabía, pero nunca como fue fue formado. mi tío, pues toda mi familia, pues Ya. siempre como uno pequeño, uno obediente, pues tenía que llevarlo. Claro, No claro, quería, claro, pero claro. a la huerta ya me la compramos dulce o algo, ya estaba. Pero por eso es que yo le decía a ella cuando hablábamos así, porque me escuchaba mucho, bueno, y llegaban a la casa de testigos de Jehová, me llegaban a leer la Biblia. De hecho, aquí hace como unos 8 años, una hora llegaba todos los sábados a darme una hora de estudio bíblico, ver los testigos de Jehová. Después me aburrí, le dije, no, ya me voy a mudar, ya no lo quiero, pero así. He escuchado muchas denominaciones, ¿entiendes? Y yo por eso yo le decía a ella cuando Estaba nos confundido, cuando nos podíamos hablar, porque nos decían que la iglesia católica, que eso no existe, que te vas a confesar con un hombre, Las que mismas un objeciones. sotanudo, que esos son hombres pecadores, violadores, y un montón de cosas que me decían. Pero yo no contestaba, decía yo, no, cada quien, le decía yo, porque de verdad cada quien va a dar su cuenta Exacto. en aquel día. Claro. Y así, pues, muchas cosas me platicaban. Y yo siempre escuchaba de todo, y por eso cuando me ponía a hablar con ella, yo le decía, no, wow, pero no. Pero mira, gracias a Dios, Dios Increíble. ha obrado, Dios ha obrado. Ha obrado, Mira, sí. Y gracias a Dios que te puso una compañera que te ayudó a salir de Sí. esa. No, sí, él no iba ni a la iglesia. No, le dije, no, Él le dije, no, vamos a la misa. No, yo me metí en verdad, yo no traje. Yo creo que a él y a Manuel necesitan un fuerte aplauso. Yo para qué voy a mentir, yo siempre me crié en la iglesia católica y sí tuve muchos amigos que eran de otras iglesias y me invitaban y yo fui, pero nunca me entró. Nunca me entró. O sea, yo llegaba allá y no me gustaba, Y a mí tampoco. cuando comenzó esa gritación y esa cosa, entonces yo no sé, y yo estaba joven, me había alejado de las cosas de Dios y yo iba por complacer a mis amigos, ¿no? Por complacerlos a ellos. Iba y entonces yo me sentaba por allá en una esquina y me decían, siervo, entre, pase adelante, siervo. Porque así decía uno, siervo. Y entonces le digo, no, esté bien, y no, que vamos a hacer la oración de fe. Y le digo, no, yo no. Y no, yo estoy bien así. Bueno, vamos a cerrar porque yo sé que estaremos noche y ya. Perdón. Algo así pequeñito. Ahora que estamos hablando del sacerdocio, me parece bonito. Por ejemplo, cuando se elige un nuevo papa, las vestimentas del papa, ¿cómo significan tantas cosas para el sacerdocio? Por ejemplo, las sandalias rojas que usa el papa es el sacrificio de tantos mártires santos. Y la estola que él tiene la hace, lana de oveja virgen. Y estas
tema un poquito grande y entonces hay que agotarlo porque para eso es este estudio bíblico, ¿no? Para agotar los temas y entonces para que de aquí salgamos instruidos, no con palabras y palabras, sino con la Sagrada Escritura. Eso es lo que más me gusta a mí, pues es la que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Por eso que he tratado de ir dándole citas bíblicas para que ustedes vayan conociendo, ¿verdad?, estos sacramentos, pero a través, basado en la Sagrada Escritura. Entonces vamos a hacer la oración final. Sin antes decirles que el próximo martes nos vamos a estar en la casita, regresamos ya. Y cuando la casita esté ocupada va a ser acá. El padre me ofreció la rectoría, pero a mí no me gusta ya. La rectoría no me gusta ya, hay muchas cámaras ahí. Suficiente con la mía. Sí. Entonces, vamos a hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te adoramos, te bendecimos, Señor, por esta noche, Señor, que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Por esta noche, Señor, que nos has iluminado a través del Espíritu Santo las virtudes y las alianzas que tú has hecho con nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque poco a poco, Señor, tú nos vas dando ese entendimiento, Señor, a través de la palabra, Señor. Te rogamos y te bendecimos, Señor, por todos aquellos hermanos que se cierran a dar el paso de estudiar esta palabra viva y eficaz, Señor. Te pido, Padre Santo, por todos aquellos, Señor, que dominan más quizás la televisión o los compromisos del mundo, que venirse a escucharte a ti, Señor. Porque es tu palabra, eres tú que nos hablas aquí, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú, Señor, toques sus corazones y se quieran instruir, Señor, para que puedan ir por el camino seguro, para que puedan caminar por esa senda que tú nos has marcado, esa senda que es viva, que es eficaz. Gracias, Padre Santo, te doy por mis hermanos que vinieron esta noche a escuchar esta palabra. Yo sé, Señor, que tú les has dado y le has dado lo tuyo, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que ellos han recibido lo almacenen en sus corazones y que lo hagan propio, que se apropien de esa palabra, para que esa palabra les ayude a discernir y a buscar la verdadera vida, a encontrarse contigo, tú que eres el Dios vivo y todopoderoso. Gracias, Padre Santo, te damos por este sacerdote que tú nos has enviado, Señor, a esta comunidad. Te pedimos que lo bendigas. Te pedimos, Señor, que derrame tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, por la comunidad para que trabajen hombro con él, para que este evangelio, para que esta evangelización siga adelante, Señor. Por todos los que vienen aquí domingo tras domingo a escuchar tu palabra, Señor, a compartir el culto de la Santa Eucaristía, para que también ellos se encuentren contigo, Señor, a través de los mensajes, a través de las prédicas del Padre, a través de tu cuerpo y tu sangre que nosotros tomamos todos los domingos, Señor. Gracias te damos, Padre mío, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, bendito seas. Padre Celestial, nos queremos despedir con esa oración que tu Hijo nos enseñó cuando estaba sobre la faz de la tierra, y analizando y meditando en cada palabra, para que podamos tener, Señor, una conversación, un contacto directamente contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. A ti, Virgencita Santa, gracias te damos, Madre, porque siempre estás con nosotros y estás intercediendo. Ayúdanos a encontrarnos con tu Hijo. Muéstranos el camino, pues sabemos que tú nos llevas a Él. Y te recibimos como nuestra Madre y también te saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos un abrazo, la mano, un abrazo fuerte de paz y nos vamos a descansar. Que el Señor los acompañe. Cuídense, cuídense, mamita. Y esto, paisanos, bendiga, cuídense. Carmencita, la familia, Dios te bendiga. La familia, saludos.